voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces les dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hasta acá nomás vamos a leer en esta noche. Este es el pasaje que vamos a ver. Mientras estudiaba este pasaje, pensaba qué hermoso es poder ver la vida de aquellos que son transformados por el poder del Evangelio. Dejan todas las excusas que tienen, todas las formas de jactancia, toda su confianza en sus propias obras y vienen a Cristo, arrepentidos y en fe, encontrando en Cristo el único medio y la única solución para sus vidas, encontrando en Cristo el mayor tesoro. Sin duda esa ha sido la experiencia de muchos de nosotros, que un día hemos pasado de muerte a vida. La Biblia dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Sin embargo, es triste y es muy doloroso ver que aún hay muchas personas que confían en sus propias obras, pretendiendo ser más justos que Dios incluso. Se consideran a sí mismos buenos, se consideran lo suficientemente buenos como para llegar a Dios por sus propios medios. Cuando la Escritura nos deja bien en claro que el único medio, el único camino a Dios es Cristo. El Señor Jesús viene hablando desde el capítulo 7 a todas estas personas que estaban congregadas en Jerusalén, y entre tantas cosas que dijo, Él se declaró a sí mismo como la luz del mundo. Dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso molestó profundamente a los fariseos. ¿Por qué molestó tanto a estos religiosos de ese tiempo? Y es que ellos confiaban en sus propias obras, confiaban en que eran lo suficientemente buenos para alcanzar todas las exigencias que Dios demanda en su ley. Sin embargo, a través de la Escritura podemos comprender que no hay justo ni aun uno. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y así es como nos presenta Dios a los seres humanos. Todos nosotros estamos lejos de Dios. No podemos llegar con nuestras propias justicias a Dios. Estos fariseos los encontramos en muchas ocasiones tratando de pelear de alguna manera contra Cristo. Ellos confiaban en sus propias obras, en sus propios méritos. Dice Lucas capítulo 18, y es interesante que el Señor Jesús los utiliza como una ilustración. Dice, capítulo 18 de Lucas, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Estos eran los fariseos. Y el Señor Jesús, al decir estas palabras, al decir yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, generó una reacción en ellos. ¿Cómo que no andará en tinieblas? Nosotros somos quienes andamos en la luz. Sin embargo, el Señor Jesús va a exponer lo que hay en sus corazones y va a mostrar cada vez más profundo lo que hay en sus mentes y sus corazones y lo alejados que estaban de Dios. A tal punto que en el versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Estos hombres fueron expuestos al punto de generar en ellos odio hacia Cristo, al punto de querer matarlo. Sin duda no es agradable que nuestro pecado sea descubierto, pero estos hombres se pretendían justos delante de Dios. Y el Señor Jesús va a mostrar lo lejos que estaban de Dios. Dice el versículo 21, otra vez dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Este versículo va a resumir lo que veremos en los siguientes versículos hasta el versículo 30. Va a resumir que el Señor Jesús se va y que le van a buscar. Va a resumir también que en vuestro pecado moriréis y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estas 3 partes va a mostrar el Señor Jesús a través de lo que Él va a hacer no mucho tiempo después. El Señor Jesús está hablando acerca de que Él se va a ir. Y esta expresión la utilizó en el capítulo 7, en el versículo 24, cuando dijo, versículo 34 dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Es interesante notar que también se los dijo a sus discípulos en el capítulo 13, versículo 33, les dijo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije,
a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En él conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor unos con otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes ir ahora, mas me seguirás después. Es interesante notar esto porque el Señor Jesús a sus discípulos, a los cercanos, a aquellos que habían creído en Él, les dijo que sí podían ir. No en ese momento, sino que en un momento iban a ir. ¿Y a dónde iba Cristo? En primer lugar, el Señor Jesús iba a morir. Y el Señor Jesús va a morir una muerte que ninguno de nosotros podría morir. Porque ninguno de nosotros es lo suficientemente justo delante de Dios para alcanzar y cumplir con todas las demandas de su ley y pagar el precio que merecíamos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero sin mancha. Él derrama su sangre para perdón de los pecados del pueblo. El Señor Jesús va a morir, va a ser sepultado y al tercer día va a resucitar. Pero también el Señor Jesús va al Padre. Dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin embargo, no vemos esas palabras de esperanzas a estos fariseos, a estos judíos que trataban por todos los medios de contradecir a Cristo. El Señor Jesús no les está dando esperanza, les está mostrando la realidad de sus corazones. Por eso les dice en el versículo 21, pero en vuestro pecado moriréis, en vuestro pecado moriréis. Este pasaje que estamos leyendo y todo lo que va a venir más adelante va a mostrar el presente y el futuro desolador que le espera a aquellos que son incrédulos, aquellos que se niegan a creer en Cristo. Sin duda, el hecho de creer es algo que está en todo el libro de Juan. Sin embargo, vemos cómo hay un contraste fuerte con aquellos que debían ser los primeros en creer. En Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. En Juan capítulo 3, versículo 31, dice, el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Pero notemos en el versículo 32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. En Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús también hablando a los judíos les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y en Juan capítulo 6, versículo 36, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esto está mostrando
la realidad de lo que había en el corazón de estos hombres. Incredulidad total. Pero no solo eso, sino que también está mostrando su incapacidad total de llegar a Dios. Dice, vosotros no podéis venir, no podéis venir. Ellos se preguntaron en el versículo 22, ¿a dónde? Dice, ¿qué quiso decir? ¿Acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Esta palabra es muy fuerte porque el Señor Jesús les está mostrando que son totalmente incapaces de llegar a Dios por sus propios medios. En Juan capítulo 6, el Señor Jesús dice, y utiliza la misma palabra, en el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno, nadie. Y aquí les está diciendo, no pueden venir, no tienen el poder, no tienen la capacidad, no tienen las obras necesarias, no tienen el cumplimiento perfecto de la ley que Dios requiere para estar ante su presencia. Ellos se creían a sí mismos justos. En el versículo 23, y hay que notar también que en el versículo 22, ellos pareciera, y vamos a verlo a través de todo el capítulo, que pareciera que no lo estuvieran escuchando o que quisieran desviar la conversación. Con las respuestas que se dan a sí mismos o con las preguntas que les hacen a Cristo, están mostrando que quieren desviar la conversación, que quieren tratar de mezclar las cosas. Dice en el versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús con estas palabras? Está mostrando la condición moral y espiritual de estos hombres. Ellos están muriendo, están yendo a la muerte. Es inminente. El único camino, el único lugar que tienen para ellos es la muerte y la condenación. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado? ¿Qué es lo que ellos hicieron? No creyeron. Es terrible notar a través de todo el libro de Juan cuántas veces ellos notaron, vieron con sus propios ojos lo que el Señor Jesús hizo y dijo acerca de sí mismo, y aún así cerraban sus corazones. El Señor Jesús está mostrando la condición perdida en cuanto a la bancarrota espiritual. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Ellos son ciegos y guías de ciegos. Y no solo eso, sino que actúan como sordos. El Señor Jesús les dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso también nos habla acerca de nosotros, porque antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Pero el Señor Jesús les está diciendo también que su pecado tenía que ver principalmente con la incredulidad. Dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta expresión yo soy tiene que ver necesariamente con la revelación de Dios a través del Antiguo Testamento, diciendo yo soy el que soy. Y Jesús viene a este momento de la historia a mostrarse como el gran yo soy, aquel que venía de parte de Dios y como Dios hecho hombre, y dice, por ejemplo, en el versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí entendieron qué era lo que pasó. El Señor Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Por esa razón, ellos tomaron las piedras con el deseo de arrojárselas y matarlo. Jesús es el gran yo soy. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos aquellos que siguen confiando en sus propias obras, que se consideran lo suficientemente buenos como para alcanzar la salvación, como para llegar a Dios, como para que Dios les abra las puertas de los cielos, aún están muertos en sus delitos y pecados. Es como pobres que debemos ir a Cristo. Debemos ir a Dios como aquellos que no tienen nada para ofrecer. Debemos ir a Dios reconociendo lo lejos que estamos. Debemos ir a Dios reconociendo que Él es el único medio para salvación. Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Estos hombres estaban rehusando creer en Cristo porque habían visto con sus propios ojos los milagros, lo que Cristo había dicho, y aún así le rechazaban. Esto tiene que ver necesariamente con el cumplimiento de las profecías. Más adelante, en el versículo 25, encontramos que ellos eran ignorantes de manera voluntaria. Dice en el versículo 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Ahora, ¿qué ha estado diciendo el Señor Jesús acerca de sí mismo? El Señor Jesús ha estado diciendo que Él es el cumplimiento. Él en Juan capítulo 6 dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él habla de sí mismo como la luz del mundo. Ellos habían visto a Jesús convertir los panes, multiplicar los panes y los peces. Jesús había detenido una tormenta. Jesús había convertido el agua en vino. Jesús había sanado a hombres enfermos. Pero aún así, ellos deciden estar en una ignorancia voluntaria. No había falta de argumentos de parte de Cristo, no había falta de señales, y aún así ellos pareciera que se están burlando de Cristo. El Señor Jesús les dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo. Y esta expresión también el Señor Jesús en Juan capítulo 17 la utiliza cuando dice, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El Señor Jesús vino a anunciar que el reino de Dios ya había llegado. Él se presenta como el Mesías, como el ungido de Dios. Dice en el versículo 27, pero no entendieron que les hablaba
del Padre. Es que es tal la ceguera que aunque haya todos los argumentos, el corazón enceguecido por el pecado sigue duro. Estos hombres estaban completamente ciegos ante Cristo. En el versículo 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús en estas palabras? No estaba hablando nada más y nada menos que de su muerte, de cómo moriría. Dice en Juan capítulo 3, versículos 13 al 15. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el cielo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta expresión tenía que ver con ser levantado en la cruz, ser puesto en alto. Todos lo verían. Él sería llevado como un cordero al matadero. No abriría su boca. Él pagaría el castigo por nuestros pecados. Dice, entonces conoceréis que yo soy. Hay algunas interpretaciones con referencia a esta expresión, conoceréis que yo soy. En primer lugar, ellos conocerían que Él era, que Él es, porque sabrían en el momento en el que Él moriría en la cruz, que el Señor Jesús era quien decía ser. Muchos se lamentarían, algunos creerían y otros no. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro y Juan predican el Evangelio, hablando acerca de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, y allí nos dice en Hechos capítulo 4 que eran 5.000 hombres aproximadamente los que creyeron. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y eso nos habla acerca de la unidad de Cristo con el Padre. Una unidad eterna, una unidad que en nuestra mente no logramos quizás comprender con toda la magnitud que eso significa, pero sí nos muestra la intimidad que hay desde la eternidad, en la eternidad, entre Cristo y el Padre. Por eso en Juan capítulo 10 dice, yo y el Padre uno somos. En el versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es hermoso este pasaje en un sentido, en el sentido de esa relación estrecha que hay entre Dios Padre y Dios Hijo desde la eternidad, en cuanto a que el Hijo siempre hace lo que le agrada al Padre, pero también nos deja ver que nada cambiaría los planes de Dios el Padre. El Señor Jesús está hablando de su muerte y Él pondría su vida. Él pondría su vida y nada podría hacer cambiar los planes de Dios. Esto nos habla acerca de los planes eternos de Dios. Dios cumpliría su propósito en su Hijo. Allí en Hechos capítulo 13, versículo 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo,
las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Allí está Dios Padre y Dios Hijo, cumpliendo los propósitos eternos. Nada haría cambiar los planes de Dios el Padre. Y Cristo cumpliría los propósitos eternos como Hijo de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y pienso en cuántos aún siguen confiando en sus propias obras. La Biblia es clara, nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Había un hombre utilizado por Dios, un apóstol, que en un tiempo confiaba en sus propias obras, confiaba en sus propios méritos y de hecho tenía un currículum intachable. Filipenses capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo dice con estas palabras, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Este hombre, el apóstol Pablo, tenía un currículum perfecto, intachable. Él tenía todo para ganarse por medio de las obras, vamos a decirlo así, el favor de Dios. Sin embargo, él entendía y comprendió bien que nada de eso delante de Dios tenía valor. Él comprendía que todo lo que él había confiado en algún momento para Dios era como trapo de inmundicia. Él lo consideraba basura. Ya no confiaba en sus propios méritos. Es en los méritos de Cristo en quien debe estar puesta nuestra fe. Es Él quien pagó el precio. Es Él quien murió en la cruz. Es Él quien derramó su sangre, quien fue lastimado, quien fue golpeado, quien padeció, quien sufrió el castigo, quien recibió en sí mismo y en su cuerpo la ira de Dios. Es Él quien resucitó con poder al tercer día.
Ahora, si en esta noche todavía seguís pensando que por tus propios méritos Dios te dará entrada a los cielos, a su reino, te dará parte junto a Él, la Biblia es clara y nos muestra, y Cristo lo hizo evidente, no hay ninguna obra que podamos hacer que alcance a cubrir la justicia de Dios. Es solo por la fe. Es dejar delante de Él nuestra condición, mostrarnos tal cual somos, confesarnos ante Él, decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que Cristo es el único que puede pagar el precio, que pudo pagar el precio por mí en la cruz. Creo y confío en Él. Y así como hizo Dios con Abraham, que su fe le fue contada por justicia, así nosotros, si confiamos en la obra y los méritos de Cristo, Dios nos recibe. Y dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero también como hijos de Dios, ¿cuántas veces nos hemos confiado en nuestras propias obras, creyéndonos quizás superiores, quizás mejores que otros, cuando deberíamos decir delante de Dios, gracias Señor, porque por tu gracia y por tu misericordia hoy tengo entrada ante el trono celestial? Por último, me gustaría leer allí en Primera de Corintios, capítulo 20, capítulo 1, perdón, versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Debemos reconocer ante Dios que son los méritos de Cristo los que nos llevan a Él. Y debemos estar ante Él postrados, adorándole, diciéndole, Señor, cuán grande, hoy decía Marcos, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es su amor hacia nosotros. Y Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó aún siendo sus enemigos, nos amó primero y por eso hoy le amamos. ¿Amas a Cristo? ¿Has reconocido en Él aquel que ha pagado el precio por tus pecados? Confía en Él, arrepentite de sus pecados. Confía en Él como el único y suficiente Salvador. Amén. Oramos. Gracias, Señor. Gracias porque en este pasaje que acabamos de leer nos muestras lo terrible, lo enceguecedor que puede ser el pecado y el creerse justos delante de ti. Pero gracias, Señor, porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias por Cristo nuestro Salvador, el único que fue perfecto delante de ti, el único que no cometió pecado.
Gracias, Señor, porque Él fue llevado como cordero al matadero, porque sufrió el castigo que nosotros merecíamos, porque resucitó. Y eso para nosotros es la fuente de gozo, la fuente la roca que nos sostiene. Resucitó y nuestra fe es con esperanza de que un día nos vendrás a buscar. Quebranta a aquellos que aún siguen confiando en sus propias obras y muéstrales que hay uno solo que cumplió a la perfección las obras que tu ley demanda. Gracias por Cristo nuestro Salvador y gracias por tu palabra. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén.